Este le llaman fontanera, pero en realidad es una espía, es una cutre, es, yo creo, la típica amargada de la vida que, como no destacaba por ningún talento en especial, pues se dedica a conspirar. Los conspiradores son gente generalmente así, no, gente renegada de la vida, gente incluso con algún trauma, o gente que intenta buscar explicaciones donde no las hay, o intentar hundir la vida, personas que se hayan puesto en el camino de alguien a quien quieren agradar, y hacen o de tontos útiles o de gente bastante dañina pero muy útil o de mucha utilidad para la organización. Aquí vemos, por ejemplo, algo que nos hace intuir que a lo mejor hay una utilización política de un elemento de recaudación y de gestión de los bienes del Estado como es Hacienda, que debería actuar a priori de forma objetiva. Hay cosas que realmente apestan a impuesto revolucionario en estas cosas. Claro, viene la esposa del presidente del gobierno, tú tienes una empresa del IBEX y te pide dinero, sabes que si no se le das a lo mejor tiene alguna represalia contra ti, vete a saber, no lo sé, pero esta gente maneja el BOE. Y aunque no la tenga, tú ya estás con la mosca detrás de la oreja. ¿Quién es Begoña Gómez para ir, a sabiendas de su posición, a pedir dinero a las empresas? Eso es escandaloso. De verdad es un sistema perverso, escandaloso y se puede llamar de todo menos democrático, porque quien se apropia del Estado y no respeta las distancias y los diferentes espacios es un tirano, es un dictador, y nos pueden vender que gana las elecciones, pero da igual. Tú cuando ganas las elecciones tienes que atenerte a las reglas del Estado de Derecho. Si haces lo que te da la gana, realmente al final te estás comportando de forma tiránica. Y si la población de ese país te deja y no te echa patadas, esa población está absolutamente imbecilizada. ¿Qué tal? Bienvenido, Rubén Herranz, a este nuestro humilde canal alojado legalmente en el Pirineico andorrano. ¿Cómo lo llevas, amigo? ¿Qué tal? Oye, gracias por invitarme. Oye, hay mucho que comentar hoy. Hay mucha infamia en este país. En país todavía al sur del Pirineo andorrano. Había yo hablado con Rubén en plan, oye, ¿por qué no te vienes este día y demás? Antes de que saltase el escándalo que nos sorprendió ayer, que vamos a escándalo por semana, escándalo por... Lo siguiente va a ser escándalo por día, pero ya ha llegado a un punto donde yo no sé si el siguiente escándalo puede opacar el escándalo que tenemos ahora mismo entre manos. Es decir, ayer lo que se filtró fueron unas conversaciones de una fontanera del PSOE, que ahora quiero que expliques a todo el mundo lo que es un fontanero, porque algunos están imaginando a Super Mario. Unas conversaciones con una fontanera del PSOE, Leire Díaz, que tiene un book de fotos básicamente con todo el alto mando del PSOE y que se la ha visto entrar y salir de Ferraz y a la que muchos vinculan con Santos Cerdán, que es secretario de organización del PSOE. Pues serían unos audios de esta señora hablando con un empresario que está imputado por una serie de delitos en el País Vasco y que ahora mismo se encuentra fugado en Dubái, y están hablando de encontrar información, recabar información para acabar con un teniente coronel de la Unidad Central Operativa, de la UCO, para así desarticular las investigaciones que habría alrededor de Pedro Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, la mujer de Pedro Sánchez, el fiscal de Pedro Sánchez, ¿sabes? El número 2, ex número 2 de Pedro Sánchez, el secretario de organización de Pedro Sánchez, todo el entorno un poco de Pedro Sánchez. Es que es escandaloso. O sea, y esto, en los audios, que a mí me fascinó, me encanta porque entre ellos, cuando están escuchando el audio, moralmente se están justificando las cosas que están haciendo, ¿no? En plan, es que está sufriendo tanta gente, hay tantas familias que lo están pasando tan mal con estas investigaciones de este señor. Claro, el villano en este caso es el policía que está investigando la corrupción de un partido político, y la justificación que se dan para hacer esto es que tanta gente lo está pasando tan mal por culpa de este señor. No nos dejan delinquir en paz. Esto es terrible. Por supuesto, el Partido Socialista salió Bolaños a prácticamente reírse, lo cual a mí me parece incluso más insultante que cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otra cosa. El hecho de que se ría directamente en tu cara y diga, nosotros no sabemos nada de esto. Esta señora de la que usted me habla. Y es preocupante porque, aunque yo creo que ya todos lo sospechábamos, Rubén, es ya la confirmación de que nos encontramos ahora mismo gobernados por una auténtica mafia. Una mafia. Funcionan como una organización criminal. A mí me cuentan mis fuentes que esta gente... Vamos a ver, lo primero.
Un fontanero de un ministerio es la gente que se encarga de algo que está en las tripas del ministerio. Los periodistas generalmente tenemos fuentes entre los fontaneros. Pues yo qué sé, el típico que tiene el boletín oficial del Estado del día siguiente y a lo mejor le echa una mano y te lo envía. Eso era muy interesante en pandemia. Por ejemplo, oye, ¿qué medidas económicas va a tener el gobierno? Y de repente un fontanero de un ministerio te decía, pues mira, esto va en el BOE de mañana para que lo vayas adelantando. Los fontaneros son los que se ocupan de los asuntos que están en los ministerios técnicos, gente que sabe, gente especialistas de los que hay por debajo de esta gentuza, y digo gentuza porque son gentuza en una buena parte, y estos son los técnicos, las personas que se encargan de que todo funcione, por decirlo de alguna forma. Cuando no hay gobierno, los fontaneros siguen. Recuerda que estuvimos casi 500 días sin gobierno, ahí los fontaneros siguieron trabajando, hay que asuntos que tramitar. A este le llaman fontanera, pero en realidad es una espía, es una cutre, yo creo, la típica amargada de la vida que, como no destacaba por ningún talento en especial, pues se dedica a conspirar. Los conspiradores son gente generalmente así, no, gente renegada de la vida, gente incluso con algún trauma, o gente que intenta buscar explicaciones donde no las hay, o intentar hundir la vida, personas que se hayan puesto en el camino de alguien a quien quieren agradar, y hacen o de tontos útiles o de gente bastante dañina, pero muy útil o de mucha utilidad para la organización. Leire Díaz es una cutre, es una persona muy cutre. A mí lo que me contaban, una fuente, es que estos se montaron una oficina en la calle Diego de León, que es donde está la sede de la COE, pero nada tiene que ver, y a partir de ahí despachaban con gente, con empresarios, a los que les pedían, como se ha visto en las grabaciones, información sobre los objetivos políticos del gobierno, a cambio. Todo esto presuntamente, todo lo que voy a decir es presuntamente. Todo esto se judicializará si se judicializa y se juzgará si se tiene que juzgar. Pero todo esto, lo que permiten ilustrar los audios que revelaban el lunes el Confidencial, es que, y sobre todo el martes, y eso también, por cierto, lo desvelaba Diogetif el martes, es que esa unidad lo que ofrecía es contacto a esta gente que tenía problemas con la justicia, con la fiscalía, para que la fiscalía a lo mejor rebajara la acusación o ayudara a esta gente a salir libre de causas que son, entre otras cosas, muy lesivas presuntamente para la hacienda pública, porque esta gente, hay un audio del tipo se apellida Hamlin, yo creo. Hamlin, sí, Alejandro Hamlin, creo. Sí, que está huido en Dubái. Es que estamos hablando de un tipo que está en Dubái, que es que no pisa por aquí porque a lo mejor le meten en la cárcel. Y en esos audios lo que decía es que ellos tenían un determinado contacto por el cual tenían el barril de petróleo a $30. Pero claro, que ese barril de petróleo intuimos que viene de Venezuela, porque ahí, como está sometido al embargo estadounidense, y esto me lo contaba una persona que se llama Julio Borges, que es de la oposición venezolana, lo que hace el régimen para financiarse, el régimen de Venezuela, es fletar barcos, fantasma, y a partir de ahí venderlo en el mercado a quien bien puede. Pues lo que dice en este audio es que básicamente lo que hacían es de un ship to ship, de un barco a otro, con este combustible para hacerlo pasar como si fuera petróleo que llegaba, entiendo, de otra procedencia. Y es muy interesante todo eso porque esta persona forma parte de esas tramas de hidrocarburos que lo que intentan es estafar a la Hacienda, estafar a la agencia tributaria. Y por eso les pillan. De hecho, Víctor Aldama estuvo en prisión provisional precisamente por pertenecer presuntamente a otra trama de hidrocarburos. Y Víctor Aldama iba al programa de Ana Rosa Quintana esta semana y lo que decía es que hay todavía más audios que lo que demuestran es que no solamente esta tal Leire actuaba dentro de esta gestapillo, de este comando siniestro por su cuenta de riesgo, como dijo Bolaños ayer, engañando a todo el mundo. Lo que dice Aldama es que van a salir audios en los que se refleja que ella reportaba directamente tanto a Santos Cerdán como a Pedro Sánchez. ¿Cuál era el objetivo de este comando, esta Gestapo, esta policía patriótica, si lo queremos llamar, esta gentuza pro gobierno? Buscar escándalos de periodistas, de jueces, del jefe de la UCO que se encarga de llevar la unidad que está investigando los casos del hermano de Pedro Sánchez, de la mujer de Pedro Sánchez, del caso Koldo, la trama de las mascarillas, la trama de Europa, para a partir de ahí darle muerte social, para que la gente cuando leyera ese escándalo dijera este tipo no está acreditado para seguir en su función. Y según Víctor Aldama, la propia directora general de la Guardia Civil podría estar incluso al tanto de todo esto para intentar hundir la UCO. Hay que tener una cosa muy en cuenta, Sergio. La UDEF, que es la otra unidad que depende de la Policía Nacional, que se encarga de la investigación de los delitos económicos, está desactivada.
Es decir, no está abriendo ninguno de estos casos. Y si no está desactivada, por lo menos lo parece. Ante eso queda la UCO, que es una especie de contrapoder contra el gobierno, que es la que está llevando la batuta de la investigación de los casos de corrupción. Si ya consiguen desactivar la UCO, estamos perdidos. El gobierno directamente se queda sin ese contrapoder que está investigando toda la corrupción. Pero aquí tenemos Venezuela, aquí tenemos petróleo, aquí tenemos negocios turbios que se han puesto sobre la mesa. Y aquí tenemos una unidad dedicada a buscar escándalos de opositores. Aquí tenemos algo que yo creo que en España no hemos encontrado hasta ahora, más allá del caso de los GAL, pero ahí se utilizó la Guardia Civil. Tenemos algo que nos lleva por un camino que parece peligroso. Tenemos la típica estrategia que los países del Grupo de Puebla, donde por cierto estamos representados por gente como José Luis Rodríguez Zapatero, han aplicado en otros países de Latinoamérica, como por ejemplo en México, en Ecuador, o en Colombia o incluso en Chile. Corrompen a las élites, hacen lobby para situar a la cabeza de esos países a gente que son gobiernos de izquierda, según dicen ellos, que es yo creo que la ideología secundaria, gobiernos del pueblo, famoso populismo latinoamericano, para a partir de ahí colocar estos gobiernos y dar rienda suelta a sus negocios, que generalmente son ilegales y que sirven para financiar múltiples actividades del otro bando, que es el bando de los países más autoritarios, del otro eje, que digamos que es el contrario de nuestros aliados a nivel geopolítico. Sé que he enlazado varios temas, pero como todo está realmente un poco interrelacionado, por lo menos creo que merece la pena hacer esa panorámica. A mí hay una cosa que has mencionado en lo que respecta a Víctor Aldama, y es que si nos retrotraemos, evidentemente cuando salen estos audios pues empiezan a aparecer noticias o entrevistas que este señor habría dado en los últimos meses y en los que dijo cosas que a lo mejor en su momento eran muy impactantes, pero al no tener pruebas fehacientes pasaron un poco por alto. Y no sé si te has dado cuenta, pero se filtró, bueno, no se filtró, pero la gente ha sacado una entrevista que tuvo con Ana Rosa Quintana en la que Víctor Aldama de manera detallada especificaba que estos tres señores que han salido en los audios estos días, esto lo dijo en marzo, pero que estos tres señores se dedicaban precisamente a hablar con empresarios para pedirle este tipo de favores y hacer este tipo de intercambios. Y en aquel momento recuerdo que Ana Rosa dijo, esto que estás diciendo es muy grave. Y dijo él, bueno, si estas personas creen que les estoy calumniando o que les estoy imputando cosas que no son, que me denuncien, a ver si tengo o no tengo razón. Y resulta que estos señores al final nunca le denunciaron, pero lo que ha salido con el paso de las semanas son unos audios en los que efectivamente se ve a estas tres personas en nombre del bien y del sufrimiento de la familia del PSOE hablar con un empresario para cosas muy graves. Y hay una parte en la que yo creo que habría que pararse de manera bastante clara y tal, es en la que le ofrecen directamente sentarle con un fiscal o mandarle un fiscal allí a Dubái para que hable con él y para que cierre los temas que tiene que cerrar, porque el empresario de manera muy clara durante la conversación les dice varias veces que hay de lo mío. O sea, vale, muy bien, yo os consigo lo que queráis sobre este señor, pero ¿qué hay de mi tema? Es decir, ¿cómo vamos a apañarnos, ¿vale? Para que cuando yo se entregue la cabeza de este señor, a mí, ¿sabes? Me lo pongáis todo en bandeja de plata para que yo pueda salir del lío que tengo con la Hacienda Foral, creo que es, o lo que sea. Y efectivamente leíamos hace poco la noticia que también publicaba The Objective, que la Hacienda Foral, del País Vasco, lo que había hecho era aplazar la deuda de cientos y cientos de millones de euros que las empresas de este señor tenían con ellos. Bueno, recuerda que el propio Víctor de Aldama dijo en su declaración en la Audiencia Nacional que él había dado un sobre al jefe de gabinete de María Jesús Montero para ver si le hacía el favor de aplazar un embargo que tenía sobre una inmobiliaria que tenía en Madrid, una de sus sociedades. Aquí nos encontramos un caso parecido. De repente la Hacienda Foral a un empresario que está en contacto con esta gente le hace ese aplazamiento extraño. Yo no sé si tiene ninguna relación, pero aquí vemos, por ejemplo, algo que nos hace intuir que a lo mejor hay una utilización política de un elemento de recaudación y de gestión de los bienes del Estado como es Hacienda, que debería actuar a priori de forma objetiva. Ya sabemos lo que sucede y eso es realmente escandaloso. Mira, te voy a contar un par de ejemplos que me los han contado. No puedo decir el nombre de las empresas, pero te aseguro que es buena información. Hace un par de semanas me contaban
de una empresa a la que fue a ver Begoña Gómez en su día. De hecho, llamó ella misma a la empresa para que le recibiera el consejero delegado o el presidente, no vamos a dar más pistas, porque quería que le pusiera pasta para su máster. Justo antes de que pasara lo de Telefónica, Google e Indra, que fueron los que le financiaron el software. Y que esta persona de esta empresa, que evidentemente no es especialmente aliada del gobierno, le dijo que no podían hacer eso porque la señora Begoña Gómez tenía una evidente relación personal con el presidente del gobierno, pero no ocupaba ningún cargo, y que eso les podía meter en un lío a esa empresa. Hay cosas que realmente apestan a impuesto revolucionario en estas cosas. Claro, viene la esposa del presidente del gobierno, tú tienes una empresa del IBEX y te pide dinero, sabes que si no se le das a lo mejor tiene alguna represalia contra ti, vete a saber, no lo sé, pero esta gente maneja el BOE. Y aunque no la tenga, tú ya estás con la mosca detrás de la oreja. ¿Quién es Begoña Gómez para ir, a sabiendas de su posición, a pedir dinero a las empresas? Eso es escandaloso. Y me contaban, con respecto a esta gestapillo, de otra empresa a la que, y esto te digo el testimonio directo de una persona de esta empresa, a la que le habían pedido información sobre el comisario Villarejo a cambio de ayudarle a que determinada información que se supone que Villarejo tenía sobre él quedara neutralizada. Es decir, esta gente se dedicó al tráfico de información, sobre todo con objetivos políticos, para destruir a comisarios, para intentar destruir la imagen de todo aquel que estuviera detrás de investigaciones sobre ellos, periodísticas, judiciales, o detrás de mensajes que contradijeran a los de la propaganda. Luego, si quieres, hablamos de la propaganda, que de hecho para eso habíamos quedado para hablar, pero todo enlaza realmente. Y al final, claro, tú te preguntas, ¿hasta qué punto puede llegar esta gentuza? Porque es gentuza, reitero, es gentuza, pero gentuza con mayúsculas, que recorre Madrid, se pone en manos de empresarios que en algunos casos de verdad, o sea, me comentaba una persona estos días, hasta sus propios amigos lo han dejado de lado porque está como loco. ¿Hasta qué punto puede llegar por intentar apabullar, aplastar a sus enemigos políticos? Y a esto se dedicaba, a esta gente. Entonces, claro, por lo menos resulta inquietante que en este contexto resulta inquietante dos cosas. Primero, el Confidencial publicó las primeras informaciones al respecto el pasado noviembre. La reunión de los audios que se revelaron el lunes eran en febrero. Es decir, a esta señora se la trajo al pairo haber quedado señalada a los medios de comunicación. Y luego pasa otra cosa que me resulta especialmente relevante también. Es decir, nos encontramos el año pasado con dos episodios. Salta la cuestión de Begoña Gómez y ellos de repente se descuelgan con el caso, la presunta filtración de lo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y luego posteriormente se destacan con la trola, la mentira de que una empresa para la que no trabajaba, pero ellos decían que sí, la mujer de Núñez Feijóo había cobrado subvenciones de la Junta de Galicia. Pero luego a mayores, y es lo que me parece más escandaloso, nos encontramos con otro escándalo, que quién sabe si sale de ahí o no, de esa unidad, de esta gentuza, por el cual dicen que el juez Peinado, que está investigando a Begoña Gómez, tiene 2 DNIs. Lo publica el periódico El Plural, que el periódico El Plural está dirigido por gente afín al PSOE. Entonces estaba Angélica Rubio, a la que no solamente penalizan por haber publicado esa auténtica patraña, sino que le ofrecen un puesto de consejera en Radio Televisión Española pagado con más de 100.000 euros al año. Es decir, esto es como en la antigüedad, cuando algunos iban a la guerra, por ejemplo, los romanos, y posteriormente les premiaban con un terrenito. Aquí les premian con un puesto en la administración pública o en una empresa pública, porque hacen un servicio a la causa, al partido, porque ellos creen que todo el Estado es suyo y a partir de ahí lo manejan como les dé la gana y, por supuesto, entregan premios a todo aquel que consideran que se lo merece. De repente, invierten 2.300 kilos en comprar el 10% de las acciones de Telefónica. Se cargan un viernes por la tarde, se lo comunican al anterior presidente. Además no está Pedro Sánchez en la reunión, estaba Manuel de la Rocha y el que era el director general, el consejero delegado de Criteria Caixa, que por cierto ya se lo ha cargado faena ya. Y le dicen, te tienes que ir de aquí. Y a partir de ahí nombran vicepresidente de Telefónica al que había metido en el consejo, que es el tipo que escribió la tesis de Pedro Sánchez. Nombran, le contratan con un sueldo de más de 100.000 euros al año. De verdad quiero transmitir cuánto cuesta ganar 100.000 euros al año en cualquier actividad. Tienes que tener un perfil bastante elevado y si eres autónomo te tiene que ir muy bien o por lo menos te lo tienes que currar mucho. Pues el hijo pequeño de Conde Pumpido
ahí está en Telefónica, contratado, ganando esa pasta en la rama de asuntos públicos. Entonces, claro, como todo eso consideran que les pertenece y como eso lo utilizan así, eso es un incentivo para los mafiosillos, para los cutres, para la gentuza que les ayuda, para que así, oye, si tú me ayudas no te preocupes que yo me voy a portar bien contigo. ¿Y quién paga? Los contribuyentes. Y eso es, de verdad, es un sistema perverso, escandaloso y se puede llamar de todo menos democrático, porque quien se apropia del Estado y no respeta las distancias y los diferentes espacios es un tirano, es un dictador. Y nos pueden vender que gana las elecciones, pero da igual. Tú cuando ganas las elecciones tienes que atenerte a las reglas del Estado de Derecho. Si haces lo que te da la gana, realmente al final te estás comportando de forma tiránica. Y si la población de ese país te deja y no te echa patadas, esa población está absolutamente imbecilizada. Claro, en relación a lo que decías del juez Peinado, es que lo que hemos visto es que en los últimos meses, además, ha habido una fuerte ofensiva contra el Poder Judicial, las leyes que están intentando sacar, primero con lo de los jueces sustitutos, para que los que entren en la judicatura les deban favores a no sé quién, y luego con lo de que la Fiscalía lleve las instrucciones, lo cual, claro, a la luz de estos audios, el hecho de que aparezca Félix Bolaños y diga, no, hombre, es que hay que modernizarse porque es que tenemos una ley de enjuiciamiento criminal muy antigua y todas estas cosas... Y claro, el resto de Europa nos tenemos que homologar todas estas mierdas para decirnos que es que lo que pretenden es que la Fiscalía sean los que instruyan los casos. Es decir, que, por ejemplo, con el caso del hermano de Pedro Sánchez o con la mujer y demás, en lugar de ser un juez independiente, sea la Fiscalía, que recordamos todo la frase de Pedro Sánchez de la Fiscalía de quien depende, una Fiscalía que nos encontramos por estos audios que esta gentuza le ofrece a empresarios imputados, ¿no?, para que vaya a sentarse con ellos y llegue a favores a cambio de cargarse ya no adversarios políticos, sino a personas que les son incómodas dentro de las instituciones porque sirven de contrapoder. Porque en los audios se oía que decían, nosotros hoy queremos solo la cabeza de este tío. Como hoy nos interesa la cabeza de este tío, mañana nos interesarán otras cabezas. Ya puede ser la del juez que está investigando esto, ya puede ser porque al juez este también le salieron los enanos con no, es que tienes un chalet, lo que pasa es que era algo irrisorio, ¿no? Que tenía un chalet, que había hecho unas reformas de la piscina, pero la reforma no estaba en orden porque tenía no sé qué, porque tenía un Porsche, no tenía... Entonces, claro, a uno le parece ya que el nivel de, lo puedo decir así, de sudapollismo o de me da igual todo y voy con absoluta impunidad y es muy fuerte, lo cual... Es que la reforma del Poder Judicial que persiguen es romper el último dique que queda. Ellos han anunciado ya una batalla contra los medios de comunicación, que es otro dique que queda, que lo que ha hecho básicamente, han puesto en F a un tipo que fue secretario de Estado, Miguel Ángel Oliver, un tipo que evidentemente durante la pandemia destacaba por ser un absoluto censor impresentable a la hora, por ejemplo, de dejar preguntar a los medios de comunicación. Un medio que dijo, es que los medios tenéis muchas demandas y a veces, oye, me tocáis mucho las narices, lo dijo en un acto público y casi se le cae el pelo. Han situado en Radio y Televisión Española a todos sus propagandistas, pero de una forma escandalosa. De una forma escandalosa. Por ejemplo, no han nombrado estos días en sus programas el caso de esta gestapillo del PSOE. Ahora van a por los jueces. Entonces, lo que van a hacer, ayer hablaba con Guadalupe en la tertulia de Jano, y claro, lo que quieren hacer primero es dejar las instrucciones en manos del fiscal, es decir, básicamente dejar los casos de corrupción en manos de una institución que depende del gobierno y que el gobierno ha manejado durante los últimos años a su antojo. Es decir, dejar que el gobierno de Pedro Sánchez se autocontrole, en resumidas cuentas. Y a la vez una cosa que básicamente lo que hace es proteger la figura del fiscal para que no sea cesado hasta que no finalice su mandato, aunque haya cambio de gobierno. Eso en principio dices, perfecto, está bien. El fiscal no depende de su gobierno para mantenerse en el puesto. Pero el problema es que si nombran a gente del perfil de Álvaro García Ortiz, ese tipo no es independiente. Ese tipo lo que si se queda en la siguiente legislatura, imagina que gobierna el Partido Popular y Vox, por ejemplo, lo que va a hacer es seguir defendiendo los intereses del PSOE, no los intereses del Ministerio Público, que son los de los ciudadanos, reitero. Entonces, claro, si eso cae, si permiten ideologizar la justicia, también como están intentando hacer, y si tumban la figura del fiscal o si le dan ese poder, lo que básicamente eso va a redundar es que el gobierno se va a controlar al propio gobierno. Y tenemos ejemplos de cómo lo hace que son evidentes, cercanos y escandalosos. Por ejemplo, la semana pasada nos enterábamos de la dimisión
del jefe de estudios económicos del Departamento de Economía del Banco de España. En el Banco de España está José Luis Escrivá, que era ministro, el ministro del pasaporte. Ese pasaporte que desapareció, de repente, que lo anunciaron y desapareció, fue la última gran obra como ministro de transformación digital de Escrivá. Le mandan al Banco de España. La propaganda te dice durante varias semanas, es una persona con mucho bagaje económico, fue director de la AIREF, que es la que lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude, y la que no es verdad, además simplemente está para hacer informes económicos. Es una entidad económica independiente y por lo tanto está muy preparado para hacer de director del Banco de España. ¿Qué ha sido lo primero que ha hecho cuando ha llegado a ese lugar? Que en los informes del Banco de España de repente han desaparecido las críticas al sistema de pensiones, absolutamente insostenible a largo plazo, por mucho que nos vendan merluzas podridas, eliminar las críticas al incremento del salario mínimo y cómo puede tener un efecto negativo sobre el tejido productivo. En definitiva, eliminar 100 páginas que no le convenían al gobierno que figuraran en ese informe. Así, claro, ellos pueden decir pues lo mismo que cuando aparece un artículo comprado en la prensa internacional. España va muy bien, lo dice la prensa internacional, lo dice y es que se ha demostrado que hay entrevistas pagadas dentro de esa prensa. Y así decir, el Banco de España no lo respalda, al igual que lo hace el Instituto Nacional de Estadística cuando habla de un crecimiento imparable del PIB, o también lo hace todas las instituciones que dependen de ellos. ¿Ese es el gobierno que ahora quiere realmente dar esa libertad de instrucción al fiscal? ¿Ese es el gobierno que se va a controlar? Lo que va a redundar eso es en eliminar controles. Reitero, no hace falta dar un golpe de Estado para gobernar un país de forma dictatorial. Ese es un concepto que se le tiene que quitar de la cabeza a la gente, porque las democracias modernas de baja intensidad no es en absoluto necesario. Simplemente lo que consiste es en ganar las elecciones, tener malas intenciones, ir derribando poco a poco contra poderes con el poder que te da el presupuesto y toda la propaganda, y a partir de ahí ejercer un poder dictatorial, tanto cuando estás en el gobierno como cuando estás en la oposición, de una forma desvergonzada. Y es lo que está haciendo esta gente en España. Entonces, Sergio, mi obsesión es cómo le explicamos todo eso al tipo que las está pasando canutas, y ayer, por ejemplo, de repente se descuelgan con que le van a pagar las gafas a su hijo de 16 años. Porque claro, ese tío lo que dirá es, joder, pues a mí me viene bien. Pero es que hay que explicarle que el problema es que le están utilizando. Que el problema es que a lo mejor, si esto sigue así, los inversores con buenas intenciones, me refiero, no van a invertir en España en el medio plazo porque van a considerar que es un sistema bananero, es como Guinea Ecuatorial. Solo van a invertir los que tengan malicia en sus inversiones, y eso no es bueno para los ciudadanos. ¿Y cómo le explicamos a ese tipo que a lo mejor él le viene muy bien que le paguen las gafas, pero es que a lo mejor si vienen mal dadas él no se puede ir del país, pero el capital se va corriendo cuando vienen mal dadas, y sin capital, sin trabajadores, sin empresas, el problema es que no va a haber dinero ni para pagarle las gafas, ni para pagarle la sanidad, ni para pagarle la pensión. Y esto va a terminar con un país absolutamente empobrecido y tiranizado. Y eso hay que explicárselo, porque yo creo que la gente está como tiene muy poca atención o muy poca conciencia de la que están armando estos arrebatacapas. Claro, yo a ti aquí ahora lo que te quiero preguntar es una reflexión o una pregunta que se está haciendo mucha gente, y es, teniendo en cuenta todos los escándalos que están saliendo y demás, ¿tú crees que existiría algo que fuese, es decir, a raíz de la gravedad de las cosas que se citaron ayer, ¿existe algo que pueda acabar con este gobierno? ¿Existe algún audio, alguna noticia que directamente pueda decir, mira, yo creo que esta gente tiene que convocar elecciones? Porque claro, uno pensaría que hemos llegado a ese punto o hemos rebasado ese punto hace ya mucho tiempo. Pero es que cada vez salen cosas más graves, cada vez nos enteramos de cosas más sangrantes, y no veo que absolutamente nadie se rasgue las vestiduras. Es decir, seguimos viendo a sus medios de propaganda casi ignorándolo. Yo no sé cómo habrán tratado esto hoy en Televisión Española, en la mañana de Silvia Inchaurrondo. Yo no sé cómo lo habrá tratado Javier Ruiz o Jesús Cintora. En la cadena SER sí que me he mirado porque he estado interesado en plan a ver en el programa de Ángeles Barceló cómo lo trataban, y hasta donde yo he visto no lo habían ni mencionado. ¿Sabes? No habían estado hablando de no, es que tururú, Ayuso hija de puta, cositas por allí, cositas por allá, mira esto qué interesante, Israel por aquí, el embargo de no sé qué, tal, lo que sea, pero
Yo esto no he visto que lo... No sé, a ver, me imagino que tampoco me escucha el programa, pero yo he visto lo que iban comentando como de los highlights en Twitter y en ningún momento se encontraba esta noticia que me parece que ayer fue la noticia del día claramente. Hoy era novio de Ayuso y Gaza. Gaza, ¿no? Y poco más. Ya está, es lo que estaban centrando el tiro. Me preguntabas por qué puede hacer caer a Pedro Sánchez. Vamos a ver. Sí. Pedro Sánchez, desde el mismo momento en el que salta la trama de las mascarillas, que es algo tan completamente repugnante como gente de baja estofa haciendo negocio gracias a contratos públicos, en un momento en el que cuando se adjudicó el contrato, el 20 de abril, se morían casi 1000 personas al día. Había gente en su ministerio, por cierto, gente glorificada por la derecha, como Víctor Aldama, que me van a preguntar, me van a decir a mí qué hay que glorificar a este tipo, a este tipejo. Lo de la derecha de este país también es una cosa que merecería la pena analizar, porque creo que hay veces que se ponen en manos del diablo con tal de tumbar al otro. Y Víctor Aldama en realidad a lo mejor está acusado de cosas que tampoco le viene bien al contribuyente. Pero bueno, desde ese momento el gobierno el presidente del gobierno podría haber dicho: tengo que presentar mi dimisión y anunciar que voy a colaborar con la justicia en todo lo que me pida. Él ha dicho esa frase, la dijo con el caso de Begoña Gómez: voy a colaborar en lo que me pida el juez. Y quiero recordar que el juez fue a Moncloa, le recibió allí y dijo: no voy a declarar. Esa fue la colaboración que hizo Pedro Sánchez con esto. El mero hecho de que una persona que está en su partido haya ofrecido pactos con la Fiscalía o interlocución con la Fiscalía para salvar a empresarios que están acusados de cosas o investigados por cosas, eso debería hacer precipitarse a ese gobierno. El mero hecho de que hayamos visto lo que relatan los informes de la trama Koldo, es que el que ves a guardias civiles que les conseguían teléfonos seguros para que no les interceptaran sus comunicaciones. Hemos visto chalés, hemos visto sobrinas colocadas en empresas públicas a dedo. Hemos visto una cantidad de corruptelas de pequeño y de largo alcance. De estas, además, la de las sobrinas yo creo que impacta bien en el ciudadano, en el opositor que está currando todo el día para que luego vea que a una tía le dan un puesto pues, porque tenía una determinada relación con una persona que estaba en el gobierno. Es que hay múltiples casos, lo de Extremadura del otro día. Es decir, aforar a un tipo que está señalado por el caso de tu hermano es absolutamente escandaloso. Escandaloso. Eso, y la forma en la que lo hicieron, porque si dijese, bueno, va... Pero no, es que había 5 personas por delante de él y dijeron, bueno, pim, 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 y ahora te pones tú y te aforamos, además, de una manera absolutamente descarada. O sea, quiere decir que es que no había ni siquiera... Yo qué sé, tío, un mínimo de decoro por intentar taparlo, hacerlo. No, el rollo de mira lo que hacemos, lo hacemos delante de todo el mundo, lo hacemos de manera absolutamente cristalina y nos da igual. E incluso nos critican los nuestros, porque han salido los jueces progres suyos que siempre tienen por sus televisiones diciendo que, hombre, un poco escandaloso y un poco indecoroso sí que es, ¿no? Que eso no lo pueden llegar a justificar, pero es que aún así les da igual. Pero es que además, mientras estaba pasando eso, joder, esto es muy gordo, se me había olvidado contarlo. El diario El Mundo estaba publicando unas informaciones con información de asuntos internos de la policía, en el que un tipo que fue el presidente del Parlamento de Canarias, actualmente vicepresidente, había tenido contactos y se veían los extractos de las conversaciones ahí con un tío que es un presunto narcotraficante que está detenido en Canarias, en Tenerife, que tenía una especie de clubes canábicos en los que la policía sospecha que presuntamente se traficaba con heroína y con cocaína. Y en una de las conversaciones, este tipo del PSOE presuntamente le habría dicho al otro que a lo mejor tenía que mediar para que parara unas inspecciones sobre esos clubes y que a lo mejor le podía poner en contacto con el ministro Marlaska. Estamos hablando de narcotráfico. Estábamos hablando de cosas tan serias, tan cutres. Estamos hablando de los bajos fondos teniendo contacto con quienes están gobernando esto. Eso no lleva a dimisión a un gobierno, no lleva a tomar medidas en un partido, a que dimita el secretario de organización, a que dimita el tipo que está al mando en Canarias, que es Ángel Víctor Torres. Es que, de verdad, yo planteo una pregunta que me parece muy relevante. ¿Nos hemos convertido en un narcoestado? Es que hoy también se hablaba de eso en los audios. ¿Nos hemos convertido en un narcoestado? Es que estamos hablando de que uno de los empresarios, el famoso empresario el Alejandro Hamlin, ha dicho en un audio a la tal Leire que Víctor Aldama tiene una empresa en Suiza
con Delcy Rodríguez. Y habíamos encontrado en un sumario de la UCO que Víctor Aldama había movido desde Venezuela hasta Moscú, pasando por Zambia, una serie de barras de oro para Delcy Rodríguez. Que una persona como esta señora, la tal Leire, conozca eso y no vaya corriendo a la fiscalía a denunciarlo, es porque a lo mejor le interesa que eso no se sepa. Es absolutamente escandaloso, reitero, Sergio, nos hemos convertido en un narcoestado. ¿En manos de quién estamos? ¿Qué negocios se hacen con el conocimiento de nuestras autoridades? Es que es acojonante. ¿Dónde está España ahora mismo? A mí, de verdad, como ciudadano de este país, me preocupan estas cosas. ¿En manos de qué gentuza estábamos y con qué gentuza delincuente se relaciona esta gente, estos gobernantes? Es alucinante. Yo no sé si la gente, de verdad, ¿qué tiene que pasar para que caiga Pedro Sánchez? Pues no tengo ni idea ya directamente, que le digan que es el capo de una mafia, yo qué sé. Pero aún así yo creo que meteorito, diría yo. Claro, ¿hasta qué punto? Mira, ya no para que caiga Pedro Sánchez, pero ¿hasta qué punto el escándalo? O sea, ¿hasta dónde tiene que llegar el escándalo para que su equipo de opinión sincronizada llegue a un punto en el que ya no pueda defenderlo? Porque ya te digo, ayer escuchaba a Marta Nebot en plan diciendo, el PSOE ha dicho que eso no tiene nada que ver con ellos, el PSOE, no, el PSOE, claro. Y lo decía además, a mí me hizo mucha gracia porque estaba discutiendo con Antonio Naranjo y tú escuchabas ese clip y escuchas a Marta Nebot que sonaba como una especie de mensaje automático cuando llamas a un sitio y en plan, no, es que hay que repetir esto y hay que repetir. El PSOE ha dicho que esto no sé cuántos, el PSOE ha dicho que ha declarado que no tiene nada que ver con ellos, el PSOE se ha desligado totalmente de estas... No representa al PSOE, según el PSOE no tiene absolutamente nada que ver con el PSOE. Claro, hombre, es que no vais a sería el PSOE hablando Antonio, pero digo, Teresa. la coincidencia perversa entre lo que esa señora intenta y lo haga en nombre del PSOE o por voluntad propia, lo cual sería discutible, y lo que este gobierno hace contra la UCO, contra los jueces y contra la prensa. Y el rollo, tío, ¿hasta qué punto, o sea, cuánto vale vuestro alma? O sea, yo entiendo que estáis a sueldo, muchos de vosotros, que estáis muy bien pagados y todo lo que quiere decir, pero ¿hasta qué punto, vale, vais a llegar a la hora de defender lo indefendible, teniendo en cuenta que cualquier persona que no sea retrasada mental va a entender que les estáis mintiendo a la cara? Pero yo ya me pregunto una cosa. ¿Sabes? ¿Conoces el famoso ensayo este de Allegro Manontropo, de Carlos Cipolla? Es el otro, el de las leyes de la estupidez, que lo que dice realmente es que hay un mayor porcentaje de idiotez a nuestro alrededor del que nosotros somos conscientes. Y yo creo sinceramente que la evolución de los países depende generalmente del nivel del sistema educativo y del IQ de la gente. En un país que está lleno de subnormales, ya puedes tener al frente al mejor gestor del mundo, que está lleno de subnormales. Vamos a empezar a barajar la hipótesis a la hora de analizar todo de que dentro de la sociedad española contemporánea hay una cantidad de subnormales importante. Y luego ya están los convenidos, que los convenidos son generalmente los que mantienen ese caladero de subnormales convencido para que se comporte de una manera o de otra. Ojo, una sociedad aristocrática, una sociedad con un elevado nivel, a lo mejor también es ingobernable. Lo que sucede es que en una sociedad de subnormales lo que nos espera es la decadencia, poco a poco. Y yo no sé si tienes amigos profesores, yo tengo amigos profesores y me dicen que da pena, que es absolutamente patético, que no hay conceptos, no hay un lecho intelectual, no hay un lecho cultural, que es patético. Pero no lo que se aprende, sino lo que se transmite. Y a partir de ahí, ¿qué nos espera? Pues una cantera bastante positiva o bastante bien nutrida de subnormales también. Bien, y por arriba y por abajo, es decir, creo que es un fenómeno universal. Eso, en primer lugar, no lleva mucho a la esperanza. Y luego ya están los convenidos. Y en el terreno de los convenidos está el terreno de los tertulianos. Yo no tengo ninguna duda de que 15 minutos antes de que esta gente caiga va a haber deserciones. Y esta gente luego nos va a vender que ellos, llegado a un punto de sin razón, se desligaron de eso porque consideraban que apoyaban un gobierno que era legítimo, por supuesto, es un gobierno legítimo, y que estaba respaldado por una buena acción. Pero que ya cuando se enteraron de determinadas actividades, que se tuvieron que descolgar. Ojo lo que llevamos hasta ahora. Llevamos Begoña, llevamos Koldo, llevamos las mascarillas, llevamos Aldama, llevamos lo de la gentuza esta de la Gestapo. Es que llevamos el rescate de Europa. Y esta gente sigue con su afán propagandístico. ¿Qué ocurre? Marta Nebot, por cierto, que es actriz también. Y hay veces, la verdad, es que hace falta una gran actuación con eso. Y ya podemos hablar también de esa Santaolalla. Ayer lo veía en la tele. Estaba defendiendo un argumento. Vosotros, los del PP. Y se lo decía una contertulia que dice, pero si yo no soy del PP.
pero no responden, no se levantan de la mesa y digan, mira, permítame que te diga, yo con esta gentuza no debato. Con esta gente, que son histéricos, que no tienen un lecho intelectual, que no saben argumentar, que no saben dar un dato, que no tienen conciencia de lo que les rodea, sino que simplemente son papagayos, porque así se lo dicen las Zafar Blanco, las Sara Santolaya y compañía, es que no hay que debatir con esos. Es que no hay que debatir. Porque esos cumplen una función, ese de convenidos. Y quiero recordar lo que hemos comentado alguna vez cuando hemos hablado. Los tertulianos de RTVE, los de cierto nivel, llegan a ganar 450 euros por sentarse en una mesa. El periodismo es un mundo en ruinas. Los medios de comunicación son un mundo que se está cayendo. Entonces hay gente que con ese sobresueldo lo que hace es sobrevivir o intentar mantener un nivel de vida que ya por su actividad, por lo que genera el periodismo, que por cierto es culpable de todos sus males, esto no es la teoría de somos miserables, qué pena de nosotros, el periodismo es culpable de que la gente le haya dado la espalda porque el periodismo en España ha sido generalmente lamentable, y digo generalmente porque una buena parte ha sido lamentable, es lo que vemos ahora en los medios de propaganda, y a partir de ahí lo que hace falta es las tertulias, los asientos para mantener cierto nivel de ingresos. Y eso, claro, quien los dirige lo ha visto. Esto el primero que lo hizo bien fue Luis Fernández en Televisión Española, cuando montó 59 segundos y seleccionó determinados contertulios de medios de derecha para que esos medios aplacaran las críticas contra Televisión Española y, por ende, contra el gobierno. Eso se ha universalizado. Y ahora nos encontramos en la tele personajes, ya no digo las hinchaurrondos y demás, que evidentemente una persona que cobra 527.000 euros por 2 temporadas al frente de la televisión, de un programa de televisión, va a ser una propagandista, que es lo que es, y una propagandista torpe, porque es que en realidad ni siquiera es inteligente. Y tampoco me refiero a los Javier Ruiz, a los Tintora, a los Fortes y compañía. Me refiero al perfil ese de tertuliano, que en realidad es un pobre hombre y en realidad sabe que cuando acabe el sanchismo es que se le va a caer la cara de vergüenza. Es que está destinado o se merece la miseria, porque ha estado sosteniendo un gobierno con opiniones que no han sido libres, ha estado estafando a la audiencia, ha estado tomando por imbécil al personal, ha estado sujetando esa cantera de subnormales a cambio de un sueldo, a cambio de voz, a cambio de llenar su ego y a costa, sobre todo, lo que te digo, de engañar a la gente. Y eso sucede a diario. Hoy y ayer que teníamos este escándalo sobre la mesa, estaban hablando de Gaza. Que sí, que es cierto, es una cuestión compleja, pero hablan de Gaza no porque les preocupe los palestinos ni los israelíes. Hablan de Gaza porque Pedro Sánchez se ha intentado aferrar a ese conflicto para tener cierto papel internacional que le sostenga en el gobierno de España, pese a que dentro de las instituciones europeas y dentro de su propio país cada vez está más cuestionado. Si ese conflicto, como el de Yemen no lo está, no estuviera en la agenda del gobierno, no se hablaría de él. Son seguidistas, siguen los intereses de su partido político, de su líder. No son periodistas, son una cosa absolutamente lamentable. Sanguijuelas, reptiles, gente gritona, gente prescindible, gente de la que nunca vas a aprender nada. Y son, sobre todo, eso, mediocres que saben que cuando se acabe el sanchismo se van a acabar sus ingresos. Son los juegos del hambre. ¿Tú crees que se van a poder reciclar después del sanchismo? Claro, también es verdad, hay que tener en cuenta que como esta gente, hay una serie de movimientos que están haciendo que no es realmente para aferrarse al gobierno, porque el gobierno ya lo tiene, y van a intentar aferrarse todo lo que sea ahí, sino que ellos lo que están haciendo es determinados movimientos para gobernar y para determinadas instituciones y para mantener nichos de poder para cuando les toque estar en la oposición. Entonces, claro, ahora dices, Telefónica, hasta que el que venga se carga al presidente de Telefónica, ellos van a tener un nicho ahí. Hasta que el que venga se carga al presidente de Radio y Televisión Española, que volverá a llorar, como hizo en Telemadrid en su día, hay un espacio. Y esa gente ganará esos espacios, esa gente se mantendrá ahí hasta que los desahucien. Y luego sucederá como cuando, por ejemplo, sabes que a Ana Pastor en las mañanas de la 1 le puso el PSOE. Y Ana Pastor hizo una política informativa absolutamente favorable al gobierno del PSOE, de Zapatero. Cuando le echaron, denunciaron una purga. Cuando les echen, dirán que les han purgado, dirán que el que ha venido les ha echado por motivos ideológicos. Y no, es que yo ya he llegado a un punto, yo ya estoy en modo troll, pero yo he llegado a un punto que yo ya quiero que le den un programa a Vito Quiles cuando lleguen los fachas al gobierno. Sí, yo digo, a mí todo lo que no sea, después de lo que he visto estos años, para mí todo lo que no sea que a Vito Quiles le den un programa de prime time ahí para que se ponga a decir sus normalidades, a mí todo lo demás me va a parecer quedarse corto, ¿sabes? No haberse acercado a lo que los otros llevan haciendo los últimos años. Pero en este país en el que lo privado
funciona con tantas dependencias, porque el problema tampoco es de lo público, es que lo privado está sometido, encantadamente sometido, a lo público. Entonces a lo mejor a Vito Quires le da un programa Mediaset, por ejemplo, para agradar al gobierno que venga. Yo qué sé, es que tampoco justifico cuando les echan por razones ideológicas, pero es que el problema es que dicen la media verdad, porque también les pusieron por razones ideológicas. ¿Y luego qué pasa? Pues que el gobierno... Mira, hay un asunto muy curioso ahora que la gente no ha reparado. Ferreras está que fuman pipa. Ferreras tiene un cabreo con el gobierno que ya de vez en cuando le ves en la tertulia y le suelta una hostia bien dada además. Claro, Pedro Sánchez siempre ha desconfiado de Ferreras, siempre, porque Ferreras apoyó a Susana Díaz en la guerra del PSOE. Y aunque luego se convirtió en su aliado, en Moncloa siempre han desconfiado de este periodista. Y del grupo A3 Media también. Y fíjate que La Sexta no es un canal especialmente incómodo para el gobierno, vamos, ni mucho menos. Ahí están los Évole y demás lamebotas. Pero claro, hacía falta recolocar a Javier Ruiz porque la televisión de Prisa no les había salido y Javier Ruiz iba a ser su propagandista en jefe y le han dado un programa en la 1. José Pablo López se ha vuelto a plegar, el presidente de Televisión Española, para que este tenga un programa en la 1. ¿Qué sucede? Pues que evidentemente no es lo mismo la 1 que La Sexta. Uno es un canal generalista mayoritario y el otro es de estos de la segunda licencia, de 4 y La Sexta, que son. Y le ganan audiencia. Es decir, esta gente que ha hecho tanto porque el discurso oficial gobernara sobre la verdad, cuando el gobierno le interesa, les trata de una forma absolutamente lamentable, como trapos. Entonces le ha dado igual la defensa que le ha hecho Ferreras al gobierno, pese, reitero, a esas desconfianzas heredadas del principio, porque cuando el gobierno le ha interesado hacer lo suyo, la 1, han puesto a Javier Ruiz. En cualquier caso, toda esta gente, y es una de las cosas que por las que no quería pasar de largo, estos vieron la estrategia durante la pandemia. Durante la pandemia vieron que era muy fácil imponer el discurso oficial, que estaba lleno de mentiras. Desde la famosa creación del comité de expertos hasta yo que sé, eso de que la mascarilla no hay que llevarla porque da una falsa sensación de seguridad, y luego dijeron lo contrario. Ellos vieron que tenían una tropa de periodistas, de muertos de hambre, que lo que hacían era darse la razón, dijeran lo que dijeran. Entonces la verdad era como el polo norte magnético, se iba situando en un punto u otro en función de lo que le conviniera al gobierno. Y estos periodistas, en vez de ser críticos, en vez de hacer su trabajo, y los expertos estos, de los que habla también Pedro Herrero, lo que hacían era trasladar el discurso oficial. Y así han hecho en cualquier tema desde entonces. Y por eso el gobierno, que lo vio ahí, lo estudió bien y han sido listos, lo que se han dedicado es a manipular todo a través de este tipo de expertos, de este tipo de tertulianos, periodistas, gente que se sacan de la manga, el tal Palomera o el Jaime Palomera, ¿de dónde sale a defender la vivienda ahora? Siempre hay un especialista. O el otro que hablaba de la energía nuclear el otro día, en contra de ella. Pero como esta gente es especialista en esto, el gobierno la utiliza y llena las mesas de tertulia con esos. Y que lo haga la pública es vergonzoso, pero el problema es que las empresas privadas se abren en canal cuando el gobierno se lo pide y acaban siempre transmitiendo sus mismos mensajes. Y así estamos, ¿eh? Y no paramos. Y no paramos. Bueno, me había apuntado unos datos aquí. A ver. El programa de Javier Ruiz, a la gente, al españolito medio, al que hay que pagar más impuestos, le cuesta 2,8 millones de euros este contrato. El programa de Cintora son 2 millones de euros. El sueldo de Inchaurrondo ya lo sabemos lo que es, y ahora tiene que renovar, por cierto, el sueldo. Y el de gente tan graciosa y tan neutral como Buenafuente nos cuesta 3 millones de euros al año. Es verdad que la audiencia está funcionando, la 1 no va mal, es decir, no es líder, pero en audiencia está funcionando. Pero la carga ideológica y propagandística es que parece la televisión oficial de una dictadura ya. Eso yo no lo había visto en mi vida, Sergio. Nunca lo había visto en mi vida algo tan obsceno en televisión española. Que el día que sale lo de esta señora, lo de la tal Leire, no abran los informativos con eso, es de una desvergüenza tal que, reitero, esta gente no debería volver a trabajar en un medio de comunicación en su puñetera vida. Son propagandistas, son gente de parte, son cómplices de actividades que a lo mejor no son legales. Y esos son los periodistas, esos, cómplices. ¿Y cuál auguras tú que va a ser la defensa de lo que ha salido estos días por parte de estos señores? Bueno, ya has visto ayer Bolaños lo que dijo. Bueno, esta señora no es del partido, está actuando por su cuenta y riesgo prácticamente. Y ya has visto lo que dijo, que eso ya es, de verdad, apelar al núcleo de subnormales, pero a los demás abajo. O sea, los demás arriba ya no se lo creen.
eso que dijo ella de, no, yo es que estoy escribiendo un libro sobre la trama de los hidrocarburos. Esa ha sido la excusa de ella, de la tal Leire. Sí, sí. Dijo, no, yo estaba haciendo un reportaje, decía. Yo soy periodista y bueno, pues yo es que no sé si ya se dignará a defenderlo o si en la siguiente sesión de control al gobierno, por ejemplo, cuando le pregunte sobre esto, saldrá diciendo Pedro Sánchez, bueno, pues mire usted, la economía del país crece, todo va bien, hay más empleo que nunca, que todos son datos manipulados. Y mire usted lo que hace, usted siempre está a la contra, usted no tiene ningún proyecto país, hablando de los recortes de prensa que luego valen las denuncias de los sindicatos de la derecha, ultraderecha, lo típico, y luego se sacarán pues el nuevo muñeco, el nuevo muerto del armario, el nuevo escándalo que a lo mejor se lo ha conseguido Leire, o lo que harán directamente es cambiar de tema. Es decir, si lo de las gafas no les funciona, pues no pasa nada, se inventan ya que tienen el proyecto de reforma del Valle de los Caídos. Y si eso ya no les funciona, pues yo que sé, a lo mejor nos manda otra carta a la ciudadanía para decir que le están persiguiendo con mentiras, con falacias. Si es que son expertos en eso y Pedro Sánchez juega una carta desde el principio que es, la verdad es que le retrata como un tío con pelotas. Es el, voy a romper esta barrera, voy a saltarme esta frontera y a ver qué pasa. Mira, si nombro fiscal general del Estado, la que fue mi ministra de Justicia, si impulso a Conde Pumpido, a presidente del Constitucional, yo sé que es un escándalo, si yo lo sé. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el día siguiente y entre esos 2 días te sacan otro debate, la gente se olvida y seguimos el camino hacia la defenestración. Claro, y a la gente de a pie realmente estos temas además les suenan, no sé, me da la sensación de que a cualquier persona que no esté metida o que no esté interesada de la forma en la que a lo mejor lo estamos tú o yo o alguien que le interese este tipo de información, cuando le empiezas a hablar del Tribunal Constitucional, de Fiscalía, de este tipo de cosas, a ellos dicen, uy, me da igual. O sea, no me parece que son escándalos para cualquier persona que está interesada en cómo funciona el Estado de Derecho y tal, pero para la gran mayoría de las personas no son escándalos. No creo que tengan las suficientes herramientas como para identificar el nivel de corrupción que es hacer lo que está haciendo este gobierno. No, ellos lo tienen bien hecho, es decir, anuncian una vez al año a los pensionistas que les igualan la pensión con el IPC. Luego ya, de cómo ha degenerado la capacidad adquisitiva de los españoles y la de los propios pensionistas no hablan, pero ya con eso ya a esa gente le tienen contenta. El problema de la vivienda, efectivamente, que es el principal problema para una buena parte de la gente de ese país, tampoco parece que haya mucha intención política de resolverlo, porque, ojo, a lo mejor si el sistema va petando y en unos años no le puede subir la pensión a Paco, 70 años, propietario de 5 pisos que se ha comprado porque le fue bien en la vida y me parece muy bien, a lo mejor, oye, si mantenemos el mercado con una oferta muy ajustada, esta gente puede seguirse hablando al pobre chaval que viene a trabajar desde Zaragoza hasta Madrid y está pagando 1.500 euros por un piso que es una mierda. Mientras eso sucede, mientras lo que se hace al final es acentuar el problema demográfico y el problema económico de los jóvenes para iniciar simplemente su vida, hay una parte de gente que el último informe del BBVA Research, que fue el del año 2024, dice que se fueron 70.000 personas con titulación superior, españoles, ingenieros, médicos, gente muy potente, formada aquí, con recursos públicos, se fueron a trabajar al extranjero, atraídas por mejores sueldos, mejores condiciones e impuestos más bajos. Se va la riqueza, mientras Paco está contento porque le han subido 15 euros la pensión mensual. Y a sabiendas de que a lo mejor eso lo que implica es que su nieto tenga que pagarle un impuesto intergeneracional, que aquí nadie ha cuestionado, y que mientras tanto su nieto, con un sueldo que es una cosa lamentable, tenga que hacer frente a un alquiler que no puede pagar, lo cual retrasa sus planes para tener una familia, lo cual le obliga a destinar una parte de sus ingresos a eso, que no va a destinar al ahorro, y al final lo que hace es que tenga que convivir en un piso lamentable de 5 personas pagando más de lo que le costaba a él pagar la mitad de la hipoteca en su día. Es una situación lamentable y esto se va degenerando. Y reitero, en las economías que van en decadencia, y España, por mucho que hablen de que es el motor de crecimiento europeo, en esta Europa tampoco es una cosa, porque es verdad que hay potencias que están en declive, como Francia o Alemania, es incuestionable. Y Alemania, por su modelo energético, se está enfrentando a consecuencias económicas tremendas. Pero el problema es que se intenta ocultar, y en eso la propaganda también hace mucho, una degeneración de las condiciones de vida. Y el dinero siempre se mueve mucho más rápido y se va mucho más lejos que la pobreza,
que se asienta el territorio porque no se puede ir a ningún sitio. Entonces, a lo mejor el español que se piensa que todo esto no tiene importancia, que todo esto son corruptelas y que vendrá otro y las hará igual, a lo mejor no se da cuenta de que se está quedando sin nada, de que la gente válida se está yendo de su país y que esto cada vez va a ser un lugar menos próspero. Y, hombre, a lo mejor hay que apelar a cierta conciencia, porque ya si no lo quieres para ti, piensa que a lo mejor tu hijo o tu nieto no merece las consecuencias de tu responsabilidad y de haber sido un vago o haber sido un cómplice de gobiernos, que no te digo que solamente sean del PSOE, porque tenemos en todos los partidos infamia. Pero si tú no has hecho por cambiar eso, en realidad estás siendo cómplice de la decadencia de tu país. A lo mejor España se lo merece. A lo mejor todo esto que estamos hablando, que me preguntaba Sergio, es porque los españoles merecen ese declive. Es que no, de verdad, se abunda muy poco en todo esto. Pero que a lo mejor esto sucede porque a los españoles les da igual. Y si a los habitantes de un territorio les da igual que pase, es que a lo mejor ese país es eso. A lo mejor es que el concepto ese de España elevada que tenemos se ha degradado tanto que la gente ha terminado por ser cómplice de todos estos. Y a lo mejor la gente, quizá lo que aspire es que si le llega el momento de corromperse, que por lo menos le paguen bien. Es patético, es penoso. Y ¿sabes cuál es el problema? Yo por Twitter he visto a gente intentando homologar estas escuchas y demás. Había una cuenta de estas típicas que se dedica a hacer propaganda del PSOE y demás, y lo que estaban poniendo es una imagen como del novio de Ayuso con un responsable del Partido Popular. Plan, como, mira, sí, muchas escuchas, pero ¿qué hay de esto? ¿Qué hay de que el novio de Ayuso esté con un responsable del Partido Popular? Entonces es como de, hostias, tío. Este es el nivel, ¿sabes? Es el nivel. Mira, yo recuerdo cuando tenía el debate en Uruguay con aquello de la ley electoral, de cambiarla para ver si modificaban el voto exterior. Se les llamaba traidores prácticamente en algunos sectores de la izquierda a la gente que se había ido pero se quería pronunciar a las elecciones. Porque desde fuera hay cosas que se ven mucho mejor. Y a lo mejor el que se ha ido lo ha hecho porque estaba viendo que el sistema populista de esa izquierda, de Tabaré Vázquez y posteriormente de Mujica, lo que estaba haciendo es deteriorando el país. Desde fuera muchas veces las cosas se ven mejor. Tú seguro que desde esa zona pirenaica de Andorra hay cosas de España que las ves mejor que el tipo que está aquí completamente estresado y atontado en Madrid o preocupado de sus cosas. El debate allí era si se debía dejar votar a los de fuera o se debía mantener ese derecho porque eran traidores, porque no estaban en el país y estaban decidiendo sobre un lugar en el que no vivían. Yo estoy seguro que tarde o temprano, si la gente que se va tiene un nivel medio o alto y no quiere tragarse la miseria de aquí, el próximo debate será si son unos traidores. De hecho, a vosotros, a ti, por ejemplo... Yo ya soy un traidor, a mí no hace falta que se haga ese debate. Cuando a lo mejor lo que no te apetece es ser cómplice o estar pagando un sistema en el que una parte de los ciudadanos lo validan, mientras tanto el resto abusan de los contribuyentes. Y mientras tanto se demuestra que a lo mejor de vez en cuando o muchas veces la agencia tributaria, que debería ser un órgano de recaudación y gestión, se convierte en una herramienta política y en un arma contra la gente que a lo mejor pues, no le conviene. Y contra eso, a esa gente le señalan. Mi apuesta es que próximamente vendrá con la gente que vota en el exterior si no les conviene el sentido del voto. Yo creo que el próximo debate que van a intentar habilitar, System Contreras a full, es el de... Bueno. Estos fontaneros es cierto que estaban conspirando con la UCO, pero ¿acaso no será la UCO, vale, un instrumento de la extrema derecha para perseguir al gobierno? ¿Acaso la UCO no tendrá una serie de policías y una serie de señores que son muy fachas y que lo que quieren es lo peor para el PSOE y para España? Hombre, ya lo han hecho. Desde Podemos hablan de la UCO patriótica, como aquella policía patriótica de un ministerio que era completamente corrompido, con malas prácticas, que era el de Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior. Sabemos que Podemos siempre les abre el camino, ¿sabes? Empiezan Podemos y luego el PSOE dice, sí, esto que están diciendo, correcto. No, para mí, lo que más desfachatez tendría y lo que me inclino a pensar que a lo mejor hacen es aquello de, bueno... Claro, si las autoridades no hacen su trabajo porque responden a la derecha, a lo mejor tiene que haber gente que busque información sobre los que están destruyendo el sistema, que responden a intereses de derecha y de ultraderecha, para que por lo menos nosotros tengamos mecanismos para defendernos de esta conspiración que contra nosotros. Yo creo que el relato va a venir como... Va a ser punto por punto como lo llevan haciendo con muchas cosas. Al principio, como han dicho, dirán, no conocemos a esta gente. A esta gente no sabemos quiénes son. Luego dirán, bueno, sí sabemos quiénes son...
pero nosotros actúan por libre. Bueno, no actúan por libre, se lo hemos dicho nosotros. Bueno, no actúan por libre, se lo hemos dicho nosotros, y es que además bien hecho está, ¿eh? Bien hecho está, porque esta gente es muy fascista y tal. Y yo creo que es un proceso del que nos llevan poco a poco dilatando y llevamos hirviendo hasta el punto de que la gente se lo traga, la gente quiere tragárselo. Hombre, vamos, recuerda cuando Contreras y Nacho Escolar en el programa de la Barceló estaban hablando del borrado de los mensajes de Álvaro García Ortiz y dijeron, hombre, a ver, claro, si luego esas conversaciones se van a hacer públicas, a lo mejor los borró como medida de protección porque era una vulneración de su privacidad. Sí, primero no los borró, primero no existían, luego sí los borró, luego tal, y luego los borró, pero bien borrados están. Claro. Es importante que la gente tenga claro que esas posturas suenan igual de mongolas en boca, cuando tú las escuchas, que cuando ellos hacen el razonamiento de ver si son mongolas. Son posturas lamentables y ellos lo saben, pero que si lo dicen es porque les conviene, porque hay publicidad institucional en juego o porque hay negocios en los que ellos quieren intervenir. No es casualidad que ahora, al mando de la gestión de la ficción de Movistar Plus, de Telefónica, esté uno que era socio de Contreras cuando montó la coproductora. Han echado a Domingo Corral, que es un profesional espectacular, para meter a un tipo que es de los de Contreras. Vamos a ver qué productos contrata ahora Movistar, pero que a lo mejor esas declaraciones de Contreras, las que queda como un papanatas, que a lo mejor se deben a algo, a lo mejor se deben a que son rentables. Es que aquí, de verdad, que todas estas cosas que son infamia, su alquimia es transformarlas en metal. El objetivo de esa alquimia es transformarlas en metal. Que aquí nada es gratis. Que aquí, salvo los 4 despistados, nadie hace todo esto por una especie de convicción ideológica. La hace por pasta porque sabe que este gobierno se porta muy bien con quienes le defienden la ultranza. Y en esas estamos, tío. Bueno, Rubén, pues muchas gracias por esta hora que nos has regalado. Espero que puedas seguir haciendo el trabajo que estás haciendo hasta ahora. Le podéis seguir en B1 y si no, leyendo tus columnas en El Independiente. Y si no, mira que te llevo diciendo lo de ábrete un canal. Tienes toda la razón del mundo, pero entre que voy siempre a matacaballo y soy un poco cobarde con eso, pero tienes toda la razón. Pero bueno, oye, que nada, la hora me la regaláis vosotros a mí. Muchas gracias, encantado de venir. Cuando te haga falta tú me llamas y venimos aquí a rajar lo que sea. Venga, Rubén, te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo, adiós, adiós.